No es una pregunta nada fácil. Tampoco es en absoluto una pregunta nueva, ni mucho menos es nuevo el reconocimiento de su dificultad. Al fin y al cabo, todas nuestras definiciones dependen de teorías que previamente consideremos como verdaderas, que a su vez dependen de lo que hayamos observado y pensado. Pero vamos a intentarlo. Fuerza interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Paso que conduce al alma de la inexistencia a la plenitud eterna durante un periodo de tiempo. Cada uno de los estados de reencarnación de los seres sintientes en el samsara. Objeto con una frontera definida que continuamente intercambia sustancias con el medio externo circundante sin alterarse. ¿A qué se refieren todas estas definiciones? A una sola palabra: vida. Por tanto, como veis, hay muchas formas de afrontar esta pregunta, filosóficas, diversas formas culturales, físicas, químicas, bioéticas, legales, religiosas. Ha sido un concepto siempre bastante abstracto y difuso, y aunque nos hemos esforzado bastante en elaborar definiciones precisas, tampoco pretendo yo llegar a una definición exacta. Solo quiero rondar la pregunta, aproximarme a su centro, de donde probablemente emergerán muchas otras preguntas. La biología se ocupa justo de esto, es el estudio de la vida, supuestamente, biología. Y por eso he querido comenzar con esta gran cuestión, porque si de algo sé yo, poquitísimo, es de esto. Hay quien podría decir que es una pregunta sin sentido, que no sirve de nada hacérsela, que no se consigue llegar a ningún lado, y yo no lo creo. Primero, porque si nos esforzamos un poco en aproximarnos al centro de esta pregunta, también podremos reflexionar mejor y actuar mejor en campos que dependen totalmente de esta cuestión, como puede ser el origen de la vida, la inteligencia artificial o la astrobiología. Segundo, porque solo el hecho de pensar en ella es divertido. Simplemente es divertido, dudar es divertido, pensar es divertido, reflexionar. En general en biología tratamos de separarlo todo en categorías, metiendo dentro de cada categoría a entidades que cumplen con unas características compartidas que las diferencian del resto. Esto tiene obviamente su utilidad, pero también es un juego peligroso porque la heterogeneidad es siempre dinámica, porque la evolución, y también porque las dicotomías no son, cuando te pones a pensarlas, nada sencillas. A la evolución le dan igual nuestras categorías y ella está siempre funcionando y rompiéndonos los esquemas, modificándolo todo. Pero, en fin, aún así, la categoría más grande dentro de la biología sería la de lo vivo, ¿no? Para responder a esta pregunta, tratamos entonces de entender qué características compartimos todos los seres vivos, todas las formas de vida, y que nos separan de todo el resto de realidades naturales que consideramos no vivas. Lo vivo es lo contrario de lo no vivo, pero la vida en la Tierra es extremadamente diversa. ¿Qué tenemos en común? Nosotros, los primates, escarabajos, salmones, algas, hongos, bacterias, encinas, tardígrados, y que no tienen los metales, los cristales, las rocas. En el último siglo hemos reflexionado bastante sobre esta cuestión, aunque he de decir que quizá no lo suficiente. Pero básicamente nos hemos posicionado generalmente entre definir la vida desde la realidad del material genético o desde el funcionamiento metabólico. Por otro lado, se ha intentado de mil formas llegar a una definición de vida que no se aplicase solo a la vida terrestre, como la conocemos aquí, sino que se pudiese aplicar también a otras posibles formas de vida allá fuera en el universo. Y esta definición nos ayudaría mucho a poder reconocerlas si es que algún día las encontramos. Se podría decir que este es un prejuicio muy idealista del concepto de vida. La vida como forma ideal y todas las formas vivientes simplemente como meras sombras de este ideal. A mí me parece muy interesante intentar abarcar tanto, pero también es cierto que por ahora solo conocemos la vida de aquí, los seres vivos terrestres. Y entonces me parece también sabio intentar por ahora definir la vida con lo que aquí conocemos. Y si algún día conocemos vida más allá de la Tierra, pues estaremos abiertos a cambiar todos nuestros esquemas y a modificar la definición, redefiniéndola con lo común que encontremos entre nuestra vida aquí y la vida de allá, si es que es diferente, que probablemente. Ya que he mencionado aquí el idealismo, cabe mencionar también que todas estas divagaciones vienen en el fondo de otro posicionamiento filosófico que no es más que el mecanicismo. Este es ahora la base de gran parte del discurso científico, aunque a menudo nos olvidemos de que este método viene en un principio de este paradigma filosófico, a veces muy reduccionista, a veces muy útil,
y que antes del siglo XVIII el estudio de la biología y la filosofía eran una misma cosa. Soy consciente, por tanto, de que a la luz de este análisis podré analizar lo que es la vida desde unos puntos de vista, pero no desde otros, no desde todos. En fin, es curioso, ¿no?, cómo a partir de moléculas que consideramos inanimadas, que siguen leyes físicas y químicas que consideramos universales, acabamos teniendo organismos vivos. No somos leyes físico-químicas estrictamente, porque fundirnos con ellas de forma total sería lo mismo que morir. La vida, para ser tal, tiene que mantener una relación excéntrica con estas leyes. Tiene que incorporarlas, sí, pero también alejarse de ellas, creando formas nuevas. En una misma célula, en un segundo, pueden estar sucediendo millones de reacciones. Y somos todas esas moléculas y sus interacciones, sus reacciones, sus leyes, pero también somos las interacciones con todo lo exterior a nosotros que configura nuestro mundo. No somos una composición, sino también una organización de esta. Si cogiéramos a una planta o a un animal y midiésemos su composición química mientras está vivo, tendríamos unos resultados. Si a esa planta o a ese animal lo metiésemos en una trituradora y lo triturásemos, y por lo tanto se muriese, y analizásemos su composición química, sería la misma, y estuviese vivo o muerto. La vida es un proceso emergente. Además, es cierto que lo que nos une como seres vivos es una misma bioquímica, unas mismas formas biomoleculares y unos procesos químicos básicos, mientras que lo que nos separa y también une entre nosotros, seres vivos, es nuestra historia evolutiva. No puede entenderse la vida sin su historia. Aunque ya nos hemos asomado a muchos de los secretos de la vida, como por ejemplo con el descubrimiento del ADN y el nacimiento de la biología molecular, aún la esencia de la vida no la tenemos nada clara. O no hay ningún consenso. A mí, por ejemplo, si me preguntan qué es la vida, de primeras me vienen un montón de palabras a la mente como replicación, orden, muerte, agua, carbono, movimiento, evolución, adaptación. Como veis, yo aquí estoy intentando alejarme de pensamientos puramente filosóficos para acercarme a una definición puramente biológica. Esto es, según yo misma, totalmente imposible. Pero bueno, como he dicho, aquí estoy para intentarlo, aunque al final todas estas respuestas solo me lleven a preguntas profundamente filosóficas. Lo que quiero decir con todo esto es que lo que yo estoy intentando es definir la vida como una realidad física, como una entidad material, que como tal tuvo un inicio hace aproximadamente 3.770, 4.280 millones de años según lo que sabemos ahora, y que tuvo lugar a través de un proceso concreto en el que se pasó de energía geoquímica a energía bioquímica. Pero bueno, todo esto son futuras divagaciones para, espero, futuros vídeos. Los seres vivos, como seguramente ya habéis escuchado en las primeras clases de biología, cumplen con 3 funciones básicas: nutrición, relación y reproducción. Para ello, y esto es muy importante, los seres vivos son sistemas físicos abiertos que intercambian materia y energía con el exterior. Además, somos sensibles en el sentido de que respondemos a los estímulos, ya sean los que vienen del exterior o los que suceden dentro de nosotros. Otra cosa que me viene a la mente cuando pienso en vida es que los seres vivos crecemos, ya sea aumentando el número de células que nos componen o aumentando el tamaño de las mismas, y también nos desarrollamos. Y esto lo hacemos siguiendo unas instrucciones que vienen dictadas en un código genético preciso. Me viene también a la mente que la mortalidad de los seres vivos es algo necesario también para comprender la vida. Un ser vivo individual es un intermedio entre el nacimiento y la muerte. La vida es lo contrario a la no vida, y se pasa de la vida a la no vida a través de la muerte. Pero, ¿cuándo sucede la muerte? ¿La muerte es gradual o hay un momento concreto en el que sucede? ¿La muerte existe o la muerte es convencional? Porque, por ejemplo, la muerte en biología estoy segura de que no es lo mismo que la muerte en medicina. Lo que yo me pregunto, por ejemplo, es esta flor, esta pequeña plantita que yo he recogido por su belleza en unas colinas de aquí cercanas, esta planta ha perdido ya toda su turgencia. Cuando yo la encontré estaba erecta y unas horas después ahora está así. Yo espero ahora plantarla en una maceta y que recupere su fuerza vital, que está aquí, sobre todo, porque es una planta geófita y por tanto siempre está, digamos, la esencia de su vida guardada en este bulbo, bajo la tierra, incluso cuando no ves la parte aérea. Vale, pero sin duda yo veo que a esta planta le está llegando la muerte. Unas horas después de haberla arrancado, está llegando a la muerte. Pero
¿Dónde está la muerte? Porque al mismo tiempo sigue verde, sigue un poco turgente, sigue húmeda. Entonces entiendo que algunas células habrán muerto, pero otras células no han muerto. Entonces, ¿esta flor está muerta o no está muerta? ¿Está viva o no está viva? ¿Cuánto está viva, cuánto está muerta? Parece casi un gradiente. Un ser humano cuando muere. Eso ya también es otro tema, ¿no? Como que ahora creo que se habla, esto tendrían que decirme a los médicos, ahora se habla creo de muerte cerebral. Pero, ¿y las células de tu cuerpo? Cuando, por ejemplo, te disparan en el cerebro o en el corazón y tú ya te consideras como individuo muerto, ¿cuánto tiempo tardan todas las células de tu cuerpo en morir? Cada individuo celular. Para intentar definir lo que separa lo vivo de lo no vivo, podemos intentar concluir las características comunes de lo vivo. Algunas de estas características están presentes en otras entidades naturales no vivas, pero compartirlas todas al mismo tiempo es una peculiaridad de los seres vivos. Algunas ya las he mencionado brevemente, pero ahora quiero centrarme en las fundamentales. Digamos que algo está vivo si cumple con estas características: organización, metabolismo y homeostasis, y reproducción. Organización. Los seres vivos estamos formados por células, ya seamos seres unicelulares o pluricelulares. Esta organización permite aislarnos del medio externo, aunque no olvidemos que no es un aislamiento total porque somos sistemas abiertos. La célula, que es básicamente, puesto así de forma un poco vulgar, una gota de agua separada del medio externo por una membrana semipermeable, es la unidad básica de la vida, lo más pequeño que consideramos vivo, entidad viva. Aunque bueno, también hay que decir que hay gente que habla de vida acelular, como por ejemplo podrían ser los virus, y esto ya sería totalmente otro tema porque entonces la célula no sería una condición esencial de lo vivo. Entonces, los organismos pueden ser unicelulares, estando compuestos por una sola célula es ya en sí el organismo vivo, o pluricelulares. Esta membrana tiene unas características precisas que permiten diferenciar el contenido interior celular del contenido exterior. Y por tanto esta membrana individualiza a la célula. Los organismos que son unicelulares son autosuficientes en el sentido de que todo lo necesario para la vida lo tienen dentro de sí mismos, dentro de esa única unidad. En cambio, los seres vivos que somos pluricelulares hemos tenido un cierto desarrollo de complejidad en el que cada célula se ha ido diferenciando para realizar diferentes funciones, aunque no hay que olvidar que todas las células tienen nuestro material genético completo. Todas las células tienen la información para que seamos quienes somos. Esta característica de la célula, de esta vesícula lipídica impermeable, es muy interesante porque permite abarcar a todas las moléculas funcionales que realizan funciones concretas, que cooperan entre ellas para un proceso emergente mayor que cada una de sus partes, porque con esta membrana se limita su dispersión, están todas juntas funcionando, pero al mismo tiempo permite que las entidades individuales, las células, no tengan ese límite de dispersión espacial. La célula es el paso del nivel molecular a un nivel superior, a una autoorganización que permite la interacción funcional de todos sus componentes. El metabolismo. Utilizamos energía libre para poder transformar la materia exterior en materia interior. El metabolismo es la colección de todas esas transformaciones, que nos convierte en seres autosustentables que utilizan energía y materia para poder sintetizar sus propios componentes. Por ejemplo, cuando una planta hace la fotosíntesis o cuando tú te comes una paella, todas las reacciones que derivan de eso forman parte del metabolismo. Tener vida es tener la capacidad de administrar los recursos internos dentro de un individuo adaptándose a los cambios que suceden en el medio externo. Todo esto permite al final que las estructuras biomoleculares tengan un rango de estabilidad que permite que la vida se mantenga, sea continuada y que finalmente evolucione. Es importante tener en cuenta que todo este manejo de nuestra energía interna no es espontáneo, es decir, que requiere trabajo. Un concepto muy ligado al de metabolismo es el concepto de homeostasis, que es justo eso, utilizar la materia y la energía del medio externo para conseguir tener en el medio interno un equilibrio, unas condiciones estables, pero es un equilibrio dinámico que va cambiando. Este equilibrio dinámico es con el que los seres vivos nos autorregulamos y es fundamental. No sé si está sonando muy abstracto, pero básicamente es, por ejemplo, lo que permite que dentro de tu cuerpo el rango de temperaturas sea uno concreto y tú no puedas salirte de ese rango. Y si te sales, te mueres.
o el rango de pH o muchísimos otros rangos que permiten la vida en concreto para cada especie. El segundo principio de la termodinámica afirma que la entropía total de un sistema aislado nunca puede decrecer, es decir, que siempre aumenta. El aumento de la entropía a menudo se equipara con el aumento del desorden, aunque bueno, no es una afirmación del todo exacta, pero ni sé ni creo conveniente ahora ponerme a desarrollarla formalmente a través de las matemáticas. La energía de una estrella se va dispersando hasta que se apaga completamente. O en una taza el café y la leche se van homogeneizando irreversiblemente. Si pensamos en nosotros, seres vivos, de primeras parece que retamos un poco a este concepto, ¿no? Somos seres ordenados, con un orden dinámico que se va desarrollando, pero al fin y al cabo nosotros, individuos, ordenados. Nos mantenemos de forma dinámica en el tiempo mientras dura nuestra vida. Nos mantenemos. Sin embargo, el aumento de orden de un sistema vivo no incumpliría este principio termodinámico porque no somos sistemas aislados. Justo somos sistemas abiertos con un metabolismo que intercambia materia y energía y por tanto nuestro orden interno viene a expensas de un desorden externo. Existiendo, contribuimos a aumentar la entropía total del universo. Este orden es lo que nos permite en cierto sentido hablar de individuo, de self, porque es el orden que, por ejemplo, lleva a cabo la célula cuando separa su contenido interno del medio exterior a través de esta membrana que es semipermeable. Esto es, que sí que intercambia materia y energía con el exterior. Algunas sustancias pasan y otras no. La materia inerte se degrada y necesitamos continuamente un nuevo aporte de energía para poder seguir siendo sistemas animados, para poder crecer o mantenernos. Nos alimentamos para no morir. Cuando dejamos de alimentarnos, dejamos de aportar la energía suficiente, necesaria, para que se mantenga el orden y por tanto morimos. Nuestro sistema se desordena, morimos. La reproducción. Es muy importante el hecho de que somos capaces de dejar copias de nosotros mismos, ya sea de forma asexual o sexual. Esto es fundamental para un ser vivo porque o para la vida más bien, porque si no deja detrás descendencia, no se prolonga en el tiempo. Lo interesantísimo de la reproducción como la conocemos es que está sujeta a posibles errores, a mutaciones y a recombinación. En definitiva, está sujeta a variación. Y esta variación es en sí misma también heredable, es decir, que estos errores son heredables, también se pasan de generación a generación. Esto diferencia nuestra reproducción de lo que sería la reproducción de un fuego o de un cristal. Y es además lo que permite la evolución por selección natural. Entonces, con todo lo que hemos visto, vida en biología podría acercarse a definirse como estructura molecular autoorganizada que intercambia materia y energía con el entorno con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. Esta experiencia se singulariza y materializa en lo que llamamos seres vivos. Por último, es muy importante que hablemos de la evolución. La evolución no afecta a los individuos aislados, sino que se aplica a una escala mayor, por ejemplo, la escala de población. Es decir, afecta a las poblaciones a través de la selección natural. Está estrechamente ligado a esta replicación variable de la información que es nuestra reproducción. Las variantes de los seres que en un entorno preciso, con unas características precisas, en un momento determinado y teniendo en cuenta que los recursos son limitados, las variantes de estos seres que consiguen sobrevivir y reproducirse consiguen traspasar su información a las siguientes generaciones, manteniendo así sus adaptaciones. En cambio, las variedades que no están tan adaptadas a ese ambiente preciso en ese momento justo, no lo harán o lo harán con menor eficacia. Esto es, en último término, lo que ha permitido la enorme diversidad de formas de vida que existen en nuestro planeta Tierra. La vida es, en cierto sentido, básicamente la materia y los procesos que permiten ir traspasando y transformando la información genética. Nosotros morimos, pero la vida sigue existiendo. Mi código, que en gran parte es también el mismo código que el de una alcachofa, sigue existiendo, pero al mismo tiempo siempre transformándose. Es como si la Tierra fuera una gran base de datos con cambios sutiles continuamente sucediendo y todos esos datos estuvieran almacenados en los cuerpos. La vida es información que busca la forma de seguir existiendo. Qué complicado es a veces pensar sobre nosotros mismos. En fin, para ir concluyendo,
elaboramos las definiciones de la vida en base a las teorías que hemos elaborado, en base a lo que conocemos como posible. Pero todo esto puede cambiar. Definimos la vida con lo que conocemos hoy. Lo que conocemos de ella está siempre cambiando, porque ella misma está siempre cambiando. Citando a Iris Fry, una filósofa de la biología, en contraste con lo que ocurre en matemáticas, por ejemplo, en donde se pueden dar definiciones precisas atemporales, por ejemplo, un número imaginario, vida es un concepto empírico cuyas características dependen de un contexto histórico específico. Es, en definitiva, un debate abierto, una pregunta incesante. No se puede intentar definirla como se puede definir un círculo. Para mí, la vida es la singularidad más bella e interesante del universo y no creo ni de lejos que con estas divagaciones me haya aproximado de veras a definir lo que es la vida. Pero me alegro tanto de haberle dedicado verdaderamente tiempo sincero a pensarlo con curiosidad, porque eso es lo que a mí me hace sentir viva y espero haberos transmitido algo de información y sobre todo de curiosidad por este campo, por esta gran, profunda pregunta. Gracias.